Da mucho gusto darle la bienvenida a Laura Requena, gerente de ciberinteligencia LATAM en S21Sec. Laura es una apasionada de la ciberseguridad. Lleva 8 años trabajando en S21Sec, 5 de ellos en España, y desde 2017 colabora con la misma compañía desde la oficina de México, donde tiene responsabilidad por América Latina. Doctora en Psicología y Criminología, Requena es maestra en Ciencias Forenses y Análisis de Conducta Criminal por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en análisis de comportamiento criminal, la ejecutiva fue subdirectora del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad en España y coordinadora del Centro de Certificaciones en Ciberseguridad. A Laura la acompaña César Reyes, analista SOC en S21Sec. César es ingeniero informático y cuenta con diversas certificaciones. Tiene experiencia en el sector de comunicaciones y más de 5 años en ciberseguridad. Actualmente es analista SOC para Latinoamérica. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí mi compañero César Reyes y yo desde S21Sec, con distancias de seguridad en diferentes despachos, para hacerles la presentación de inteligencia colectiva. Todas las empresas están expuestas cómo prevenir. Paso la palabra a mi compañero César para que él dé inicio a la presentación. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Ante todo, pues la oportunidad de poder comentarles, poder traducir un poco de lo que a veces en la operación, a través de la inteligencia colectiva, podemos generar valor, ¿no? Me gustaría empezar con un slide que nos puede representar perfectamente en términos de ciberinteligencia, cómo el contexto de las amenazas se ha diversificado, ¿no? Sabemos que cada vez es más complejo y variado, con abundantes recursos y motivaciones de distinto tipo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que redes criminales que tienen motivaciones económicas distintas, tienen disponibilidad de recursos, e incluso el tema de Crime as a Service es un tema ya que de pronto empieza a agarrar mucha fuerza en términos de poder entender cómo este servicio está generando incluso no solo repercusiones económicas, sino incluso políticas, ¿no? Aquí entramos incluso con temas de hacktivismo, ciberterrorismo incluso, ¿no? Evidentemente estos ataques son cada vez más dirigidos, con abundancia de recursos, como estábamos comentando, y la dispersión de la motivación, ¿no? Al final del día creemos que todo el contexto puede aterrizarse también incluso a través de diferentes actores, pero sobre todo la manera en cómo estamos intentando prevenir, ¿no? La ciberresiliencia me parece que es un tema que está agarrando cada vez más fuerza de la manera en cómo podemos nosotros tratar de entender que podemos estar prevenidos, pero sobre todo nadie estamos seguros de cuándo, pero sí tratar de entender cómo el concepto ahora de la inteligencia colectiva nos puede ayudar, ¿no? En el siguiente slide vamos a tratar de entender y explicar en primera instancia la inteligencia colectiva, ¿no? En las operaciones de seguridad. Tratar de definir la inteligencia colectiva al final del día, creo que su nombre da una tendencia, una idea, ¿no? Sabemos que el gran volumen de incidentes y la sofisticación de las amenazas evidentemente van en aumento, ¿no? Es cada vez más difícil para las organizaciones, independientemente de su tamaño, defenderse adecuadamente. Hay que entender, la realidad es que ninguna empresa tiene el panorama completo. Solo ven una pieza particular del rompecabezas, ¿no? Pero la realidad también es que, hay que decirlo, no están solas. Las empresas no están solas. Hay muchas formas en las que las empresas pueden asociarse para obtener un panorama un poco más amplio, ¿no? Dicho esto, hay que decir también que los servicios de ciberseguridad y particularmente los servicios administrados son otra forma en que las empresas pueden beneficiarse de una red global de cooperación, ¿no? Que selecciona, y aquí vamos a ser más puntuales, como método la inteligencia colectiva, ¿no? Al final del día creemos que es cierto, la inteligencia colectiva se compromete de algún modo, de algún punto y en términos operativos, de alguna manera a que se alinee en un contexto de amenazas potenciales, ¿no? Sobre todo si en estos servicios administrados el monitoreo se tiene del modo 24 horas al día, 7 por 24 por 3, 65, ¿no?
A ver, entonces, digamos, en el primer punto, los feeds de inteligencia de terceros. Al final del día, se trata de suscripciones, ¿no? A feeds de inteligencia propietaria, de naturaleza propietaria de alguna manera, o de fuentes abiertas, ¿no? En el caso de la inteligencia propia, pues evidentemente podría basarse en indicadores de compromiso, ¿no? Derivados de investigaciones de analistas propios de inteligencia e incluso de equipos de respuesta de contrainteligencia, ¿no? En este contexto también se alimenta la inteligencia colectiva del contexto propio de cada cliente, ¿no? Obtenida seguramente a través de sondas de recolección, de spam, puede ser incluso algún tipo de amenaza, pero que no necesariamente haya sucedido, ¿no? Se entiende que se comparte colaboración y, digamos, en estos términos podemos entender que la inteligencia puede aplicarse en un contexto de colaboración completa, ¿no? A ver, aquí entonces también trataremos de explicar cómo podemos aplicar la inteligencia colectiva, ¿no? Particularmente y en términos de tratar de responder preguntas de cómo se puede aplicar, básicamente estaría respondiendo a preguntas como ¿por qué? En diferentes niveles, ¿no? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿No? Son aspectos que en la aplicación de la inteligencia colectiva podemos tratar de entender el origen y hacia dónde va, ¿no? De pronto es muy complicado que la respuesta a estas preguntas venga de un contexto donde no ha sucedido, ¿no? Creemos que las respuestas a estas preguntas pueden darnos un poquito más de ideas sobre lo que está pasando. Ahora, estas preguntas típicamente no van hechas al aire, ¿no? Al final tendrían que estar estructuradas, tendrían que tener un punto de mejor práctica, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, hablamos de Magma y de Mitre Attack como marcos de referencia y de actuación en la operación. Al final del día son, particularmente en la operación, marcos de referencia que nos ayudan a entender los movimientos de ciertas amenazas, de ciertas actuaciones en brechas de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, esta sería como la parte un poquito más puntual de entre qué es y cómo se puede aplicar la inteligencia colectiva en la ciberseguridad, ¿no? En el siguiente slide queremos tratar de explicar, pero sobre todo dar una propuesta de valor de la inteligencia colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener niveles, ¿no? En esta propuesta de valor de ciberinteligencia, en el caso, por ejemplo, del nivel de exposición. ¿Qué significa? Entender el nivel de exposición de los activos digitales del negocio, incluyendo la información, que es la parte más valiosa de las organizaciones. Eso creo que a todos nos queda claro. ¿Qué pasa si se ha podido fugar, digamos, ¿no? Si ha habido un nivel donde no fue capaz la organización de poder frenar, ¿no? Pero que esté disponible en fuentes abiertas. Si hablamos seguramente y puntualmente por ejemplo, de la Deep Web o de Dark Web, ¿no? Entonces, este nivel de exposición siempre es importante. No entender que nunca nos va a suceder algo, pues es erróneo al final del día, ¿no? Todos estamos expuestos. El nivel de riesgo está y hay que gestionarlo, ¿no? Como propuesta de valor 2 de la inteligencia colectiva podemos tener la detección, por ejemplo, en el abuso de la marca, ¿no? Amenazas específicas, incluso internas, propias de los empleados o clientes. Pensemos, por ejemplo, en cierto activismo que puede convertirse en un hacktivismo, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, podría entrar perfectamente hablando de marcos de referencia en el contexto del NIST, por ejemplo, entraríamos en la parte 3 de detección, ¿no? Aquí podemos ir muy de la mano en la siguiente fase y la inteligencia colectiva juega un papel importantísimo. Al final del día es válido detectarlo, para eso están los servicios administrados, y con la inteligencia colectiva podemos llegar a un grado de madurez para entonces hablar ahora sí de ciberinteligencia. Me parece que ahí pues cuando generamos una verdadera propuesta de valor. En el punto 3, por ejemplo, tenemos proveer un contexto. ¿Qué queremos decir con proveer un contexto? Es entender que podemos mejorar una conciencia situacional, generando inteligencia, por ejemplo, sobre las tácticas y técnicas y procedimientos, ¿no? Que típicamente utilizan los actores maliciosos
Entonces, proveer este contexto me parece que es parte integral de la propuesta de valor, ¿no? En punto 4, por ejemplo, tenemos el enriquecimiento. Este enriquecimiento trata de cómo la infraestructura detecta y protege, ¿no? Inyectando indicadores relevantes y específicos. En un punto 5, la información técnica. En esta parte típicamente se trata de analizar amenazas, análisis de malware, con técnicas de reversing, análisis forense. Aquí Laura en esta parte nos podría profundizar un poquito más para extraer la información técnica útil, ¿no? Para llevar a cabo una respuesta más efectiva en términos de la colaboración, ¿no? Y digamos en la parte 6, bueno, como propuesta de valor sería responder de una manera efectiva a cada amenaza, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, en casos de cierres de servicios externos o aplicaciones fraudulentas, ¿no? Entonces, me parece que una propuesta de valor de la inteligencia colectiva en su contexto podría tener estos niveles, siempre y cuando, desde luego, a nivel de que las empresas tengan un verdadero contexto y método de colaboración a nivel de la inteligencia basado en marcos, finalmente, marcos de buenas prácticas que pueden manejar, por ejemplo, casos de uso en particular. Creo que esta propuesta de valor podría ser muy interesante, ¿no? Entonces, nada, creemos que la inteligencia colectiva, en términos de, nuevamente, de servicios administrados, es un paso importante para llegar a la ciberinteligencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podemos ahondar un poquito más en las siguientes slides. Laura, si gustas, podemos empezar y dar, digamos, quizá un poco de los beneficios que puede otorgar, ¿no? La inteligencia colectiva hacia la ciberseguridad. Muchas gracias, César. Si me ayudas con la siguiente slide, por favor. Sí, pues realmente tomando un poco la estafeta de mi compañero César, vamos a ir cerrando este ciclo de la parte de inteligencia y la importancia, ¿no? La importancia de inteligencia colectiva y cómo es importante ir añadiendo estas capas de inteligencia dentro de toda la parte de ciberseguridad. O sea, yo siempre digo que, como psicóloga además, que es muy importante que la inteligencia, pues al final le hacemos personas, ¿no? O sea, las máquinas, no, para mí, no son las inteligentes, la inteligencia la tenemos las personas y, por tanto, además de dotarnos de tecnología, además de dotarnos de buenos equipamientos, de toda esa parte de capa de infraestructura de seguridad, es muy importante dotarse de las personas, de los analistas, que nos ayudan a hacernos preguntas y a tomar toda la información que se pueda estar generando en los diferentes componentes que vamos añadiendo a nuestras capas de ciberseguridad para dar respuestas, ¿no? Estas respuestas, que muy bien las ha ido anticipando mi compañero, pues que nos hacen tener 3 niveles diferentes a nivel de ciberinteligencia. ¿Qué tenemos? Que tenemos una parte más estratégica que nos están ayudando a dar información sobre quién y por qué, ¿no? O sea, nosotros al final, si tenemos todo un contexto de ciberamenazas, como hemos mostrado al inicio, ¿no? Este castillo, pero tenemos que saber quién y por qué. Porque si no, luego no podemos establecer las estrategias lo suficientemente robustas para abordar esa situación. ¿Por qué? Porque ha sido una campaña en contra de nuestra empresa o ha sido un ataque dirigido, ¿no? Tenemos que ir viendo muy bien para seguir adoptando las siguientes estrategias o los siguientes niveles sobre los cuales abordar nuestro plan de seguridad. Tenemos que ir respondiendo a este tipo de preguntas más de carácter estratégico. En un segundo nivel tendríamos toda la parte más táctica, ¿no? Cuando hay los analistas, ¿qué hacemos? Pues estamos utilizando todos los datos obtenidos para saber qué ha pasado, y aquí se hace todo el análisis de TTPs, ¿no? ¿Qué están haciendo los actores, cómo lo están haciendo y qué quieren llevar a cabo? O sea, porque aquí al final necesitamos hacer un análisis pues también más profundo, ¿no? De qué es lo que ha pasado para saber al final, ¿cómo podemos ir hilando esa parte más de ir tomando esas decisiones que al final es lo que queremos llegar, ¿no? O sea, al final siempre todo esto queremos ir llegando a tomar decisiones y si nos quitamos una parte de qué ha sucedido,
cuál es el contexto en el que ha ocurrido, pues al final no tenemos la información suficiente sobre quiénes son los actores y cómo están llevando a cabo sus acciones. Y por último, a nivel operacional, aquí tenemos el mayor volumen de información, ¿vale? Entonces, aquí tenemos toda la información de fugas de información, el enfoque en las campañas, etcétera, cómo y por dónde ha sucedido, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos todo el cierre de información, quién, por qué, cómo y dónde, que nos están permitiendo establecer todos los diferentes niveles de inteligencia para tomar al final las decisiones que nos van a permitir... César, por favor. Bien, estas decisiones que hemos visto en estos diferentes niveles de inteligencia que vienen a aunar toda la parte que ha estado comentando mi compañero de qué tenemos que ir haciendo para generar una inteligencia colectiva en materia de ciberseguridad, ¿qué nos va a permitir? Al final yo creo que esto es la parte esencial, ¿no? O sea, al final tenemos que tomar decisiones. Estas decisiones muchas veces pasan por hacer inversiones, pero esas inversiones que estamos viendo que al final se están recuperando. Se recuperan esas inversiones incluso con mucha mayor fuerza de la inversión que hemos realizado inicialmente, ¿no? Porque al final el tiempo que estamos recuperando y que se está estimando de recuperación es mucho más corto. Al final nuestro negocio no se va a ver afectado, que al final la pérdida de un negocio, de nuestra línea de negocio, ¿no? El que perdamos, por ejemplo, si somos una entidad bancaria, hemos tenido que cerrar varias entidades, nuestra página web se haya caído, etcétera. Si hemos tenido precisamente a unos soldados en ese castillo flanqueando y conteniendo esas situaciones, esas amenazas, ¿qué pasa? Que no solo no vamos a perder esa situación en nuestro negocio, ¿no? No solo se va a caer nuestro negocio, vamos a dejar de ganar dinero, sino que además vamos a estar prevenidos y vamos a conseguir que esto sea más que un seguro, ¿no? Que un seguro de ciberseguridad, sino que vamos a conseguir que los impactos sean mucho menores, que realmente es lo que estamos queriendo, ¿no? Contener, y no solo para que no entren las amenazas, sino para que realmente ese impacto no sea grande y para que nos sentamos fortalecidos, nuestra infraestructura sea fuerte, tengamos una reducción en los tiempos de actividad, la seguridad al final no sea una preocupación, casi muchas veces vemos que rozando un poco paranoia, ¿no? Tenemos tanta preocupación de que nos está llegando todo, de que nos puede pasar de todo en cualquier momento. Entonces, si establecemos buenas estrategias de seguridad con la alineación de inteligencia colectiva, de ciberinteligencia, esas capas fuertes y robustas, también vamos a estar más tranquilos y vamos a afrontar las situaciones de una forma mucho más planificada y estructurada, ¿vale? De tal forma que nuestras inversiones realmente se van a ver reflejadas en que pues, nuestro negocio se ve también más fuerte, ¿no? No solo a nivel de seguridad y de infraestructura, sino que nuestro negocio se va a ver mucho más fortalecido y vamos a enriquecerlo mucho más tomando en cuenta todas estas medidas de ciberseguridad. Y ahora quiero dejar unos minutos para preguntas, por eso hemos ido más rápido. Quizá nos hemos saltado algunas líneas, pero pues porque nos gustaría escucharles, nos gustaría escuchar qué sienten, qué necesitan preguntar, cuáles son las dudas que tienen al respecto de cómo se puede aplicar la inteligencia colectiva, las capas de ciberinteligencia que hemos estado comentando a sus negocios, a su red, lo que necesiten saber al respecto, nos encantaría escucharlo. Sí, nos realizan una pregunta que se refiere a qué pasa con las empresas que tienen demasiados procesos y tecnologías legadas. Bueno, mi recomendación en este sentido es que primero hay que realizar pues una revisión, ¿no? Realizar las famosas revisiones, consultorías de, vamos a ver, qué tenemos
y también por dónde tenemos que empezar, qué tenemos que priorizar, porque es verdad que hay muchas veces que incluso tenemos tecnologías y procesos que en estos momentos no están sirviendo o están por encima de por debajo de la capacidad que podrían estar utilizándose, ¿no? A nosotros hay veces que nos dicen, oye, tenemos tecnología que estamos utilizando a un 2% y son inversiones que se están realizando y que tendrían que optimizar haciendo realmente pues esas consultorías, ¿no? Vamos a ver, que van más hacia las estrategias de seguridad. Vamos a ver qué tenéis para realmente ver cuánto se está utilizando y dónde se podrían optimizar tecnologías, porque hay veces que se compran tecnologías que están haciendo las mismas cosas, ¿no? Dices, no, si has comprado esta X y esta Y y resulta que están haciendo básicamente lo mismo y cada una se está utilizando un 5%, retira una, optimiza la otra y entonces hay que tomar ese tipo de decisiones, pero realmente hay consultorías, ¿no? O sea, nosotros hacemos ese tipo de consultorías porque sí que nos dicen muchas veces que han heredado tecnologías, procesos, que les están haciendo incluso sus propios procesos mucho más tediosos, ¿no? Que ya son maquinarias muy pesadas y que por tanto habría que aligerar carga y optimizar mucho más todos los recursos que se están aplicando. Correcto, claro, es correcto. Ahora una siguiente pregunta y en concordancia con lo que dices, Lau, una segunda pregunta, ¿por dónde debería comenzar una organización pequeña o sin un equipo IT fuerte? ¿No? Es una pregunta muy interesante y me voy a basar básicamente en el marco del NIST. El marco del NIST es un marco de referencia en ciberseguridad y la primera fase que nos dice es identificar assets, ¿no? Es decir, podemos nosotros, aún sin un equipo de IT fuerte, digamos, por lo menos saber cuáles son nuestros activos. Al final del día la información es lo más importante, ¿no? Pero ¿dónde radica esa información? Entonces, a partir de ahí podemos hacer una estrategia de valoración, siempre y cuando tengamos en mente una gestión del riesgo. Nos gustaría ser muy claros y al final del día, en este contexto, todos estamos expuestos, pero bueno, ¿qué es lo que está expuesto? Al final, ¿dónde está expuesto? ¿No? Y creo que aún con ello, creemos que el primer paso al final del día siempre sería identificar cuáles son los riesgos y los activos más importantes, ¿no? La siguiente pregunta y la última, porque ya vamos cerrando de tiempo, nos preguntan cuál es el valor de S21sec que nos los hace diferentes. Pues bien, pues mira, S21sec es una empresa que tiene más de 20 años, no me quiero extender mucho en esto, como la primera empresa de ciberseguridad en España. Y eso ya nos han hecho que nuestro conocimiento acerca de la ciberseguridad, cuando nadie hablaba de ciberseguridad, cuando estaba todo en pañales, podríamos decir, nosotros ya estábamos hablando de ciberseguridad. Por lo que nos ha hecho tener una experiencia muy fuerte, ¿no? Tenemos un background, un conocimiento de por dónde están yendo las amenazas, cómo se están moviendo, tenemos comparativas muy amplias, ¿no? Además que el hecho de que estamos a nivel internacional, pues tenemos aquí la oficina en México, en España, en Portugal, en Luxemburgo, también tenemos en Casablanca, nos hace tener una visión realmente de lo que son las amenazas muy amplia, ¿no? Muy global. Entonces, a nosotros nos permite que ese castillo para los clientes podamos realmente contenerlos de manera muy fuerte. Porque cuando aquí nos despertamos ya sabemos qué está pasando, si ha habido un WannaCry, cuando pasó el caso famoso de WannaCry, allí en España ya nos había sucedido. Entonces, ya pudimos dar aviso a los clientes de aquí para que no dieran inicio a sus actividades porque se haya producido esta situación, ¿no? Entonces, esas son dos cosas esenciales. Luego, evidentemente, tenemos equipos multidisciplinares, que eso hace también que tengamos una visión de conjunto y una visión 360 del riesgo muy amplia, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser realmente una compañía que guía a nuestros clientes, que si tengo una consultoría, los resultados que me salgan de la consultoría, puedo llevarlos a cabo con el resto de servicios que van a hacer que digamos, no necesito buscar a otras empresas porque nosotros tenemos el compendio de todos los servicios que hacen que abordemos toda la ciberseguridad en 360, ¿vale? Y con esta respuesta espero que hayamos sido claros. Ha sido un placer participar en esta sesión. Ya saben, aquí en S21 están las puertas abiertas para todos ustedes, las dudas que tengan.
y ha sido un placer compartir esta ponencia con Es ustedes. correcto. Muchísimas gracias por la oportunidad y trataremos de dar respuesta a las preguntas que quedaron en el aire. Y nada, agradecerles y quedamos a sus órdenes.